Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga poderosamente. Estamos contentas, estamos agradecidas con el Señor por la oportunidad que nos permite de poder estar juntos, llevando una palabra de edificación, una palabra que cambiará una vida, una palabra que hará nacer algo nuevo en usted, tal como lo declara su palabra en el libro de Isaías 43:19, que algo nuevo el Señor está haciendo, y no solo lo está haciendo, sino que ya está sucediendo. Y es necesario que usted y yo comencemos a verlo, y no solo a verlo, sino a gozarnos en él. Así que si usted tiene aportaciones, comentarios esta mañana, le vamos a agradecer que lo haga a través de las redes sociales o a través de los números de televisión, pues que los números telefónicos que están apareciendo en pantalla, para que usted pues junto a nosotros hagamos de este programa una hermandad, una unidad y una edificación en masas. Así que también le invitamos a los hermanos que son parte de nuestro ministerio y a aquellos que tienen ese don y ese llamado enorme y poderoso de la intercesión, a visitarnos los jueves y los sábados aquí en nuestro templo, en el Santuario Juvenil, a las 6 de la mañana, para que juntos intercedamos por nuestras vidas, por nuestras familias, por las autoridades, tanto espirituales como gubernamentales, por nuestra nación, por su trabajo, por las empresas, por todo aquello que es necesario que cada día usted y yo intercedamos. Recuerde bien, el jueves y sábado a las 6 de la mañana, aquí con el anciano Pedro Moreno, para poder interceder como un solo ejército. También esta mañana tenemos cumpleañeros, amadas del ejército, como somos un ejército unido y conglomerado. Tenemos pues el cumpleañero de uno de nuestros pequeñitos, hijo de nuestra hermana Liliana de Velázquez, el bebecito, ya no tan bebecito, ya está grande, Diego Velázquez, ya creció, estuvo de cumpleaños, creo que ya está sobrepasando a la mamá, pero como lo vimos ahí en la pancita de Liliana, luego lo vimos de bebecito, luego desarrollarse, pero él ya es todo un estudiante. Dieguito, le mandamos todas nuestras felicitaciones, nuestro cariño, esperamos que le haya pasado bien, que haya comido mucho pastel y que su mamita y su papá y sus hermanos le hayan celebrado grandemente. También la hermana Blanquita, viuda de Guzmán, estuvo de cumpleaños. Ella nos escucha todos los miércoles aquí al Ejército de Mujeres. Así que aquí como ejército, hermana Blanquita, un abrazo, un saludo. Que el Señor pueda cumplir cada una de las peticiones que usted ha clamado a Él, y aquellas aún que usted ha pensado que no tienen respuesta. El Señor hoy le dice que siga clamando y que siga esperando y confiando. También queremos felicitar al hermano Luis Yer, esposo de nuestra hermana Rosy de Yer, que este sábado estuvo de cumpleaños, muy bien celebrado, muy bien homenajeado, de viaje, de gira y de todo. Entonces, ¿verdad? Porque aquí tiene una esposa que le ama y un ejército que también le amamos. Ahí está la hermana Rosy de Yer, muy orgullosa de su amado, del Luis Yer, un hombre que lo hemos visto desarrollándose en el ministerio y unos niveles tan hermosos que Dios puede llevar a siervos y a hombres de Dios tan hermosos y dignos de ser imitados. Así que, hermano Luis Yer, nuestra grande felicitación aquí como Ejército de Mujeres, un abrazo y seguimos comiendo pastel. También quiero felicitar a dos hermanos de inducción ministerial que están de cumpleaños hoy, el hermano Adonías Leiva y el hermano Guadalupe Altamirano. Reciban todo nuestro cariño, nuestra felicitación, y seguimos con el pastel. Así que Dios les bendiga y cumpla las peticiones de su corazón. Pero también es importante hacer una invitación a todo el cuerpo de Cristo y a aquellos que no son parte de nuestra iglesia, porque el sábado 22 de agosto a las 2 de la tarde, aquí en la Iglesia de Cristo de Benecer,
tenemos un evento de mucha importancia a cargo del equipo de sabiduría empresarial bajo el tema Edificando tu marca, para que usted pueda conocer a la luz de la palabra cómo llevar a cabo aquellos proyectos empresariales, cómo desarrollarlos, cómo estos puedan darse a luz y puedan potencializarse en el Señor. Así que Iglesia de Cristo de Benecer abre las puertas a todos aquellos que quieran venir, estudiantes universitarios, aquellos que están estudiando mercadotecnia, gerencia de negocios. Será un tema de mucha edificación, ya que tendremos expositores de Estados Unidos, ¿verdad?, que vendrán con toda su experiencia, así como nuestro apóstol Germán Ponce, para enseñarnos cómo poder dimensionar lo que Dios ha depositado en nosotros y poder ser prósperos en lo empresarial como en lo natural. Así que este sábado 22 a las 2 de la tarde, la Iglesia de Cristo de Benecer abre sus puertas para este tema de mucha importancia, este evento, este congreso, Edificando tu marca. Asimismo, estamos muy contentos y agradecidos, anhelando que ya sea el día viernes, porque nos visitará desde la ciudad de Oregon el apóstol Mario Rivera, un hombre de altas jerarquías en guerra espiritual, un apóstol que nos ha enseñado cómo poder liberar nuestras batallas, cómo poder limpiar nuestras generaciones, cómo poder cancelar todos los ancestros del pasado. Así que le invitamos este viernes, el domingo y el martes estará con nosotros el apóstol Mario Rivera de la ciudad de Oregon. Es un apóstol de los ministerios de Benecer. Como le decía inicialmente, un hombre entendido en guerra espiritual. Así que le invitamos para que usted pueda tomar esas armas, ese equipamiento y esas estrategias de guerra para poder levantar bandera de victoria. Asimismo, este domingo 2 de agosto tendremos nuestra Santa Cena en los cultos de 9 de la mañana y 4 de la tarde, para que usted pueda renovar los pactos con el Señor, porque estamos viviendo tiempos finales en los cuales el Señor espera una iglesia apasionada, consagrada y limpia. Así que le invitamos a que usted venga y haga ese acto espiritual de gran trascendencia en el mundo celestial, para que se prepare y se equipe para la venida del Señor. Así que creo que sin más preámbulo, esta mañana es una mañana de grande edificación. Prepare su cuaderno, su Biblia, si puede, y si no, allí presto sus oídos y sus ojos para poder recibir esta palabra poderosa que cambiará el enfoque de su vida y le dará un futuro de ubicación profética. Así que esta mañana con la hermana Teresa de Reyes, es la mujer del cántaro, la portadora de esta palabra. Así que le agradecemos su fiel sintonía. Y ahora Tere con el tema de esta mañana. Muy buenos días, Ejército de Mujeres. Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga a ustedes. Y como dice Norvia, si tiene su papel ahí, su lápiz, pero lo más importante es que preparemos nuestro corazón para el tema que hoy, como Ejército de Mujeres, Dios nos habló a través de su palabra. Y hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces que nosotros estamos aquí compartiendo, nos toca ser el mensaje y venimos con palabras y creo que es mucho mejor poder hablar de lo que en algún momento uno ya ha vivido y ya es un rema y uno dice, esta palabra me levantó, por esta palabra vivo, esta palabra es la que me sostiene, y entonces uno viene con un poco más de convicción y autoridad. Entonces de eso queremos hablar nosotros con ustedes hoy, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, para lo que vivimos de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Ese es el nombre, y ya solo con aprendernos ese Romanos 8:1 y que lo viviéramos, quizás no tendríamos que hablar tanto y abrazar esa palabra en nuestro corazón, como lo decía Norvia, no tanto en un lápiz, no tanto que lo podamos escribir o que lo podamos poner en un papel, es sellarlo, levantarnos y ser nosotros, ser nuestro corazón, ese lugar donde Dios escriba y deje grabada esa palabra que nos pueda levantar, porque nosotros miramos que hay momentos en que este camino, que es un largo caminar y que nuestra meta, nuestro llamamiento es Jesucristo. Esa es la meta que todos tenemos como hijos de Dios, un día poderle ver cara a cara y no regresar avergonzados, ¿verdad? Hay momentos en que en ir subiendo ese monte que nos lleva en este camino de cristianos, se vuelve el objetivo para no detenernos o no regresarnos. Muchas veces, yo no sé, ¿verdad?, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, pero hay momentos en que uno siente que hay cargas muy pesadas y que no nos dejan avanzar y que nos impiden el que nosotros podamos
llegar y cumplir el propósito, abrazar las promesas, dar los frutos, llegar a la meta que Dios quiere. Y vimos, según la luz de la palabra, que hay cargas de condenaciones, de acusaciones, hay cargas de pesos tan pesados, de señalamientos que ponen en nosotros, y no solamente que son puestas en nosotros por otras personas, nosotros mismos nos las ponemos, pero mejor vamos a leer nuestro capítulo, nuestro versículo base en Romanos 8:1, que hermano, yo me lo aprendí de memoria, pero me tocó vivirlo y levantarlo, entonces yo diría, yo les recomiendo toda la Biblia, pero para mí Romanos 8:1 ha sido fantástico en mi vida. Dígame, Dinora, ¿usted lo tiene o lo tiene Nolvia? Aquí lo tiene Dinora, vale. Dice, esta es de la versión de Arca Fernández, dice Romanos 8:1, porque hay dos versiones. Me dice aquí, ahora pues, ninguna condena pesa ya sobre aquellos que están injertados en Cristo Jesús. Y la Reina Valera 1960 siempre, Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me gustaba la versión que leía Dinora porque dice pesa, y a veces la condenación, el señalamiento, la culpa que quieren poner en nosotros o nosotros nos ponemos es tan pesada que este camino no se nos vuelve ese camino de gozo, como Dios dice, y nosotros tenemos que vivir el gozo de la salvación, de ser salvos, de ser hijos de Dios, como que ese gozo escapa a causa de que lo perdemos porque nos sentimos condenados, nos sentimos acusados, nos sentimos señalados, nos sentimos ofendidos. Entonces es tan pesada la carga y es tan importante hoy, hermanos, que compartimos con ustedes este tema, que nos revisemos, porque cada uno de nosotros, como le decía, nos revisamos y ver, primero nosotros miramos varios puntos. El primero es que hay momentos en que están poniendo condenación, cargas y culpas en nosotros y no tenemos. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra, porque no podía decir, le voy a dar un ejemplo de Rosy o de Leslie, porque de pronto no nos van, o mío no nos van a creer, pero mejor conforme a la palabra nosotros, si el tiempo y nos lo permite, vamos a poder decirle, pero revisarnos qué cargas, culpas, condenaciones, señalamientos nos están poniendo y no la tenemos. Segundo, tal vez hay cargas, condenaciones, faltas, que nos están poniendo y tenemos. ¿Por qué? Pero para todo eso, definitivamente nosotros podemos ir confiadamente al trono de la gracia, al trono de la misericordia y ponerlo, porque Él dice, vengan, pongan sobre mí toda carga. Rueguen, supliquen, tenemos un papá bueno, grande en misericordia, sí, sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, vengan. Nosotros tenemos un versículo en Revelaciones, Apocalipsis, creo que está, que a mí eso me ayudó mucho para entender esto. Dígame. Apocalipsis 12:10, y dice, por favor. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Si nosotros vemos, como leyó la hermana Nolvia, cuando usted pone un poquito de atención, dice, los acusa de día y de noche. Y usted sabe que lo nombra claro, el que viene y los acusa, los condena, de día y de noche, es el diablo, que el Señor reprenda, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Ese es el que constantemente, ese es un espíritu que va a llegar, ya sea enviado a través de personas o nosotros mismos lo vamos a tolerar. Y va a llegar, y en un momento yo le decía al ejército de mujeres que, ahorita que hablaba Nolvia aquí en el apóstol Mario, nosotros lo teníamos, lo dejó tan claro, que él llega constantemente, el enemigo, a acusarnos, a condenarnos, que ese es el objetivo, es sepultarnos, ¿verdad? Llega delante del trono de Dios a buscarlo como juez y le dice, mira, tal vez Leslie, Teresa hizo esto, y lo llega a buscar como juez. Y si definitivamente como juez justo él puede decir, él no le puede pagar al inocente como que fuera culpable y al culpable como que fuera inocente, porque Dios es un juez justo. Pero si nosotros, por eso corremos al trono de la gracia y de la misericordia y decimos, ok, papá, lo hice y estoy arrepentido, porque entonces
la acusación, lo que nosotros miramos, es lo que no nos deja llegar al trono de la gracia. Y al sentirnos acusados, nos sentimos alejados, nos sentimos separados, sentimos que siempre el pecado es mucho más grande que la gracia, que la misericordia, y eso nos aparta de Dios. Entonces no podemos llegar al trono de la misericordia, que es la que nos va a librar y nos va a levantar de cualquier situación. Leslie va a decir y después Nolvia. Tiene que también la palabra del Señor nos dice que como pecadores, ¿verdad? Que somos todos, merecíamos condenación, merecíamos la muerte. En nuestro estado dice irregenerado, a pesar de la lucha, pero Dios nos ofrece el perdón. Y la gran diferencia es que dice para los que están en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la diferencia que nos hace para poder alcanzar salvación. Y el segundo versículo nos habla, después de ese nos habla de la ley del espíritu de vida, dice, que reposa en Cristo Jesús. Dice que ese espíritu de vida nos ha librado, dice. Somos perdonados. Somos liberados de la vieja ley del pecado y de la muerte, dice, somos capaces mediante la ayuda del Espíritu Santo de vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces la diferencia es que estamos en Cristo Jesús. Fíjate, Leslie, que verla, y es tan importante el eliminar, a veces nosotros lo tenemos tan claro, pero en el momento de una falla o que alguien venga y nos quiera a añadir una falla a nosotros que tal vez no hemos cometido, es tan pesado sentirse acusado, sentirse condenado, que como que se nos olvida. Sí. Y ese es el objetivo, que a usted y a mí se nos olvide que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Que si nosotros corremos confiadamente, aunque hayamos cometido una falta, si nosotros corremos al trono de la gracia y la misericordia, un corazón contrito y humillado, jamás Dios lo va a despreciar. Que tengamos la conciencia, como decía Leslie, no para los que, porque la vez pasada la pastora Ani nos ponía un ejemplo, un vaso no es lo mismo estar a la par de alguien que estar dentro. Cuando nosotros estamos metidos en Cristo, decimos, Señor, definitivamente yo conozco mi naturaleza, ¿de dónde va a salir algo bueno? Definitivamente lo bueno que tiene que salir de mí, tiene que salir de ti. Pero cuando nosotros tenemos ese concepto tan claro, difícilmente nosotros nos vamos a detener, porque ese es el objetivo, hermano, que detenerme a mí, detenerlo a usted, que digan, no, yo pobrecito, miserable, pobre de mí, yo no tengo salvación, y que vengamos a pensar que va a haber algo mucho más arriba que la gracia y la misericordia. No le iba a decir algo. Y es tremendo, Tere, porque ese espíritu de culpabilidad es una inseguridad. Sí. Y una falta de certeza de que Dios ya nos ha perdonado. ¿Cuántos hoy en día, tal vez asistiendo a una iglesia, incluso sirviendo, incluso desarrollándose en un ministerio, hay culpas en ellos por el pasado vivido? Porque tal vez no fue tan agradable, pero era parte del plan y de la estrategia que el Señor tenía para manifestar su poder. Pero esa culpabilidad los ha detenido en avanzar, los ha detenido en desarrollarse quizá como madres, como padres, como hijos, como empresarios, porque a cada quien como le fue en su vida pasada. Pero por eso el Señor en esta palabra de Romanos, yo encontré una versión que dice, por lo tanto. A mí esa palabra me cambió el panorama, porque por lo tanto es una frase que antecede a un decreto jurídico. Es decir, que él jurídicamente está estableciendo, dice, por lo tanto. Ya no hay, ya no más. Si los condenaban antes o ustedes se sentían condenados o los condenaban justa e injustamente, yo ahora les digo, por lo tanto, yo digo, el Señor dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Miren, nuestro Padre Celestial dice, si ustedes están unidos a mi Hijo, para ustedes ya no hay ninguna condenación. Pues por medio de él, dice, la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, para nosotros no hay condenación alguna. Cuando venga alguien de nuestro pasado, cuando venga un vecino, un pariente, un familiar, aquellos que son expertos en evidenciarnos lo que yo ya perdonó, digámosle, perdonen, me llegaste tarde, porque Romanos 8:1 a mí me testifica y me da un derecho legal, me da un decreto ley que dice que yo ya no soy condenado, que si yo estoy en Cristo, Él a través de su vida, a través de su sangre que pagó por mí, yo no tengo condenación. Es más, en la contabilidad espiritual yo tengo una cuenta por pagar, tengo un pasivo diferido, una cuenta por pagar anticipado. Lo que hice, lo que pueda hacer, ¿verdad? Ya está pagado. Con esto no es que vamos a libertinaje, pero si le fallamos en algún momento al Señor, Él es fiel y justo para poder levantarnos, para poder perdonarnos. Este es un tiempo de que ya no podemos vivir con culpas, Tere. Lo que hicimos, lo que pasó, lo vivido, el pasado, ahora somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice su palabra. He aquí
todas, dice, todas hechas nuevas son. Y verlo, Nolvia, como dice usted, que si pecamos, abogado tenemos. Y no es que vamos, vengamos, comamos, bebamos, pequemos, porque de todas maneras, no, porque yo creo que cuando nosotros conocemos verdaderamente esa gracia y esa misericordia, es imposible que nosotros pequemos deliberadamente. De pronto nos va a alcanzar, pero no ignorar que va a haber siempre situaciones que van a querer de día y de noche el poder poner cargas y condenaciones en nosotros. Nosotros mirábamos nuestro primer personaje, el ciego de nacimiento. Lo miramos como el punto, hermano, de que a veces no hay culpa. No hay culpa y nos están culpando, nos están señalando, nos están condenando y no la hay. En este caso del ciego de nacimiento, definitivamente no tenía culpa, pero le andaban buscando culpa. Estaban buscando, no sé si alguna de ustedes lo tiene, Dinora. Lo tiene Rosy, por favor, Rosy. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando nosotros leemos este versículo, Rosy, y usted lo puede analizar, pasó algo, ya era una tragedia, el hombre estaba ciego, ya tenía suficiente desierto con el que estaba pasando y se manifiesta un gran milagro, Dios lo toca, lo sana, usted puede ir a leer el contexto. Y siempre que pasa, nosotros lo miramos, estamos como viendo o están viendo que está enfermo un hermano o está pasando por una dificultad, viendo cómo se le añade culpa. ¿Y por qué será que está enfermo? Pero ¿y por qué será que está pasando por esta prueba? ¿Será que tiene pecado oculto? ¿O será que, y por qué esa prueba? ¿Será que es que no ahorró? O tantas cosas. Y bueno, nosotros, gracias a Dios, lo decíamos, lo profetizamos, que como iglesia, gracias a Dios, hemos aprendido a madurar en esto. Cuando hay culpas que no tenemos, también podemos reposar. Saber que el primero que va a salir a defendernos es el Señor, porque no. Aquí nadie pecó. No pecó ni sus padres, ni pecó él. Esto es para que el nombre de Dios se glorifique, sea manifestado. Y nosotros podemos ver todo el contexto. Entonces, poder revisarnos y poder también nosotros aprender como iglesia, no porque alguien esté pasando por un momento de desierto, de dificultad, ya bastante prueba tenemos a veces para que a eso le queramos añadir, ¿será que? No, pero es que ya decíamos nosotros, que lo mirábamos sospechoso y tal vez estamos señalando sin saber que con la vara que nosotros medimos vamos a ser medidos. Y cuando solo Dios sabe que está permitiendo tal situación para glorificar el nombre de Él. Pero ahí es como quien dice, por ejemplo, si estamos en algún momento así, decir, ok, Señor, tú sabes, el que va a salir, ni siquiera nos defendemos. El Señor es el que va a salir a defendernos y tener esa paz. Pero me encanta ese personaje, después le digo por qué. Dinora iba a decir algo. Y después Rosy. Sí, algo que a mí me impacta de este personaje es que era notorio, o sea, no era oculto que él era un ciego y todo el mundo sabía que desde nación, o sea, de nacimiento. Así nos pasa muchas veces a nosotros. No es oculto que tenemos una ligereza o que tenemos una cojera en nuestro, a veces no es el defecto en los ojos, pero sí es un defecto espiritual y es notorio, ¿verdad? Entonces, y nosotros que cometemos el error a veces de abocarnos y poder abrir nuestro corazón tal vez a alguien que no es el apropiado, porque en cuanto tiene la oportunidad de sacar esa espada para clavársela a uno certero en el pecho, la palabra escrita dice que hay palabras del hombre que son como espadas, como golpes de espada, dice, y realmente así se clavan en nuestro corazón. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros, como decía la anciana hace poco, de no levantar argumento y de no estar acusando también, porque bien fácil podemos decirle, pero a usted se le olvida quién es usted. O sea, con aquella ligereza, ¿verdad? Dinora, y también estar conscientes de no dejarnos poner culpas que no tenemos, pero nosotros vamos a regresar dentro de un momento porque vamos a nuestro corte comercial. Continuación.
retornamos con ustedes. Y antes de nuestro corte comercial le comentábamos del ciego de nacimiento, de que estaba siendo culpado. Aparte de que ya tenía su prueba, estaban viendo si pecó él, si pecó el papá, y el Señor lo defendía. Y me encantaba, y lo que le decía que me gustaba, de la manera como sale su padre, que es de nosotros en algunos desiertos que pasamos cuando uno de mis hijos, el mayor, estaba ahí un poco ciego espiritualmente, porque hay todo tipo de ceguera. Ya hubiera querido yo contestar así, ¿verdad? Cuando le quieren preguntar al papá y todo el objetivo era culparlos de que eso estaba pasando por algo, y pasa que a veces como padres nos sentimos culpables, que será que no están orando tanto, porque el muchachito salió así, porque sale con eso, el muchachito en la disco en lugar de estar danzando o fumando, en lugar de estar tomando Santa Cena, y tal vez sus padres ahí buscando de Dios, y hay aquellas acusaciones, y se acerca la gente, ¿y dónde está tu hijo? Tal vez uno en el culto de la mañana, ¿verdad? Y uno pues está, pero me encanta cómo le sale el papá del ciego de nacimiento, le dice, edad tiene, pregúntenle a él. Entonces le hubiéramos dicho, no, mira, lo instruí desde pequeño, nosotros lo llevábamos todo el tiempo, lo metimos aquí, lo metimos allá. Ahora, edad tiene el muchacho, porque el ciego ya estaba grande. Edad tiene, nosotros lo instruimos desde pequeño en el camino, creo firmemente que no se va a apartar y que la palabra va a dar frutos, pero preguntarle por qué está bailando y no está danzando, preguntarle por qué está fumando y no está adorando, pero anda y preguntarle a él. Entonces muchas veces nosotros queremos y nos dejamos poner esa condenación, ¿verdad? Con algunas preguntas, ¿y qué se hizo tu esposo? Entonces, pues deberías de orar por él, porque fíjate que yo, créeme que estoy siendo la mujer sabia, estoy tratando de edificar mi casa, pero todavía no le alumbra a Cristo. Ayúdame en oración para que Dios le quite la venda. Pero nos dejamos y nos vamos con esa carga, todas con su esposo y nosotros aquí solas, y eso nos impide el poder orar con más fuerza, el poder creer, nos quiere arrancar la promesa que tenemos acerca de los nuestros. Rosy, dígame. Qué importante lo que dice Tere, porque para poder afrontar esa acusación y esa carga que muchas veces se nos es impuesta, el primer punto, veo yo, es morir a nosotros mismos. Pero a veces nuestro ego, nuestra carne tan viva, ¿verdad? Dice, ¿y tu esposo? No pudo venir porque él está trabajando. ¿Y tu hijo? No, porque está en la universidad. No, tiene mucho trabajo ahorita. No, es cierto, nosotros como padres estamos llamados a cubrir a nuestros hijos, pero tampoco a cubrir el pecado, ¿verdad? A encubrirlo. A encubrirlo. Entonces es morir a nuestro ego de mujer que, pero sale en televisión y su esposo aún no está convertido. Porque yo digo que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano. Yo viví eso y yo decía, no, aún no, mi esposo no viene, pero confío en Dios que pronto va a estar ahí, pero si quiere ayúdeme a orar. O sea, en vez de que sea cargoso para nosotros, démosle un poquito de nuestra carga, porque la carga dividida, ¿verdad?, es más suave para nosotros. Entonces, a veces nosotros, ¿verdad?, pasó también mucho tiempo, no podía dar a luz otro bebé, y mi hermana, y solo con uno se va a quedar. Y por dentro yo decía, si supieras cómo clamo, cómo ayuno, cómo oro, y a Dios no le ha placido enviármelo. Pero yo decía, no, ahorita no, la niña está pequeña. Hasta un día que yo dije, ya no voy a encubrir más lo que estoy sintiendo y estoy sufriendo. Hermana, no puedo salir embarazada. Ayúdeme a orar para que Dios tenga compasión y misericordia de mí y me envíe otro hijo. Y gloria a Dios, el Señor tuvo misericordia de mí. Pero a veces queremos tapar, encubrir la carga que nos ha sido impuesta y no sabemos que esto tiene un propósito. Si no ha llegado la respuesta a nuestra vida, si los ojos de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nosotros mismos no han sido abiertos en cierta área, es porque Dios tiene un proceso el cual debemos de pasar, y no para que suframos, porque a Dios no le complacía que el ciego estuviese pidiendo. Dios quería glorificar su nombre en él, para que vieran que sí se puede, que existen los milagros. Y el mismo Dios que sanó a este ciego es el mismo Dios que hace las sanidades ahora. El Dios de nosotros no ha cambiado. Entonces,
para quitarle carga a nuestros hermanos que están cargados ya solamente con el hecho del problema que tienen encima, de la enfermedad que están padeciendo. No andemos cuchicheando en los pasillos o ser sobremesa de los males ajenos, sino que tomémonos un tiempo a orar, a decirle al Señor, ayuda a mi hermano, Señor. A veces vemos nuestros hermanos que están cargados y cansados, y como les digo, a veces uno no abre su boca porque no se desmorone la linda imagen que tenemos delante de las personas. Pero digamos, Señor, no entiendo lo que esté pasando a ella, pero la siento cargada, porque muy espirituales somos para discernir el cansancio de alguien y la carga, pero poco espirituales somos para decirle, hermana, no sé lo que estés pasando, pero no es necesario que abras tu boca. Si no quieres, este caso, aquí Rosy, yo te ayudo y llevemos la carga juntas. amén. Poco acertados, le diré, ¿verdad? Poco acertados, porque Dios estaba preparando un toque inusual en la vida de ellos. Por difícil que sea la situación, que de pronto no veamos la luz nosotros en alguno de los nuestros o en algunas situaciones, y que, como dice Rosy, en algún momento nos hemos sentido con esa carga que nos han querido culpar de que esa situación esté pasando a causa de algunas decisiones nuestras. Saber y cobrar ánimo y decir, Dios tiene un toque sobrenatural, un toque inusual, y ellos van a poder tener un encuentro verdadero, porque en ese momento ya no era el Dios de los padres, el encuentro de Jesucristo con el ciego. Si usted lee todo el contexto, Él se acerca y lo toca de una manera inusual. Entonces Dios va a tocar a su familia, a la mía, de una manera inusual. Y nosotros lo que tenemos que hacer es no sentirnos primero condenados ni cargados, porque eso, si llega, es porque el objetivo es que nosotros soltemos la promesa, nos carguemos con esa condenación, nos resintamos, nuestro corazón, nuestra alma tenga grietas donde falte nuestra fe y se puede escurrir la esperanza que nunca avergüenza. Entonces, no quitarla, porque al principio ya le dijimos, ¿quién es el que nos acusa de día y de noche? Y lo hemos aprendido del apóstol Mario, hay cuerpos enviados con espíritus para hacer esas cosas. Entonces nosotros sepamos abrir nuestros ojos y llegar confiadamente al trono de la misericordia. Dígame, Leslie. Tere, que ya para cerrar este personaje prácticamente, vemos que claramente en este versículo, ¿verdad?, los discípulos estaban confundidos por el concepto, y le preguntan al Señor por el concepto judío de que la enfermedad, dice que era un castigo por el pecado. Pero encontré una palabra que me llamó la atención, que significa la palabra, que es la palabra acusador. Y significa, dice, se escribe ed con ede Hamas, separado, que significa el acusador. Pero dice que el nombre ed Hamas significa literalmente falso testimonio. Y en este caso concreto dice que la palabra Hamas quiere decir capaz de violencia, y encierra la idea, dice, de injusticia. Dice que el acusador era aquel que se apersonaba ante los jueces para querellar contra la conducta de otro, y dice que debía presentarse para ratificar y confirmar su palabra delante de 2 o 3 testigos como mínimo. Y también dice que esa palabra acusador también se dice en el hebreo Satán, que es la palabra 7854, que significa adversario. Dice que Satán aparece en sentido judicial como un fiscal, dice, en el Tribunal de Justicia, que denuncia la transgresión de la ley y demanda el castigo correspondiente. Pero lo que yo estoy viendo acá, Tere, qué tremendo es que nosotros nos podamos convertir en un Ed Hamas, como decía la hermana, cuando como hermanos en Cristo Jesús, que estamos llamados a orar, a amarnos, a soportarnos, muchas veces juzgamos, ¿verdad? Y cuando viene una enfermedad, en vez de orar por el hermano, estamos diciendo, a saber qué habrá hecho, a saber qué pecado tendrá oculto, a saber en qué andará. Hermanos, ¿verdad?, tengamos cuidado de que qué tremendo es que nos podamos convertir en un acusador contra el hermano, Tere. Por eso es que él decía, ustedes no saben de quiénes son hijos. Ustedes son hijos, y les decía, ustedes son hijos del diablo. Ese es el hijo, el Belial es su padre, porque ustedes no se comportan como hijos de Dios. Ustedes no saben de qué espíritu son. Es bien delicado, pero nosotros estamos viendo a la luz de la palabra el primer personaje, y tenemos el segundo, que es donde todos lo condenaban porque tenía culpa. Y él sabía, y ella sabía que tenía culpa. Y van a haber situaciones en su vida y en la mía en que todo de pronto nos condena, nos señala, y nosotros sabemos de que así es. Pero con todo y eso,
el Señor nunca nos condena. Si llegamos a los pies de Él, al trono de la gracia y de la misericordia, y confesamos y nos arrepentimos y no volvemos, hay misericordia. No Dios te iba a Mire, agregar en la algo. cita bíblica del segundo Sí. personaje, Sí, sí. es de la mujer adúltera, en el libro de Juan 8, del 8 al 11, y mire lo que nos dice. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley que nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mire cómo lo indagan. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Verso número 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Verso 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando usted lo lee, no olvida todo el contexto. Dios, pobrecita, y en algunos momentos nosotros nos hemos sentido así, porque el que esté libre, que tire la primera piedra. Pero hablemos mejor de la mujer adúltera, ¿verdad? El detalle es que de una manera ya tenía el peso del pecado. Y públicamente era, ya me imagino en este tiempo, tipo redes sociales, Facebook, Instagram, Dios santo, prensa, diario, todo lo que usted quiera. Entonces era algo que el mayor escándalo que ellos podían hacer era llevarlo donde estaba el Señor, que no estaba tampoco, él andaba en la calle predicando en todos lados, entonces, llevarla en público. Entonces si ellos en este tiempo hubieran podido sacar televisión, pagar las revistas, todo lo que quieran, y Facebook, olvídese, así hubiese sido aquello, y el peso del pecado que ella en sí ya tenía, más el peso de la condenación y de la rabia de ellos, porque ellos la hubieran sepultado definitivamente a pedradas, pero la llevaron porque también había un objetivo, a ver cómo reaccionaba. Entonces, cómo reaccionaba el maestro. Entonces, la intención no es que estaban tan llenos de celo por el Señor, sino porque el corazón de ellos estaba endurecido también. Y digamos, ¿quién no, verdad? Por eso dice que el que esté libre, que tire la primera piedra. Pero que esas situaciones que pasan en nuestra vida, cualquiera que sea la situación que en algún momento hemos vivido, lo peor es que nos quiera apartar de la gracia y de la misericordia de Dios, porque esas pedradas que le querían tirar, ese escándalo público, lo que la llevaron a los pies del Señor. Entonces, si hay algún momento de dificultad en nuestra vida, de escándalos, porque hay cosas que son escandalosas, ¿verdad? El pecado es escandaloso, más cuando son pecados de este tipo, de adulterio, fornicaciones, que renunciamos y reprendemos, que yo he aprendido algo, y se lo aprendí a nuestra mamá, a la pastora Ninosca, esos pecados uno no los juzga, porque fíjese que ni Dios se puso a señalarla. ¿Y por qué? No se puso, Él le dijo, hija, yo no te condeno, no peques más. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no sabemos. Entonces, mire que a veces se divorcia alguien, pero es que él tal cosa, no, ella, es que es de dos, y empieza uno a querer a discernir y hacer mesa de la prueba que tiene el otro o del pecado que tiene el otro, cuando Él dice, mire que el que esté firme, que no caiga. O sea, aquí nadie, ustedes que son más de 24, 25 años de casados, tenemos algunos, uno sabe que cada día es Dios, ten misericordia, realmente confío en ti, no confío ni en mí ni en Él, es en ti que está puesta mi confianza. Aquí nadie puede decir, esto ya se coció. Nosotros tenemos la convicción de sostener fe, matrimonio, todo nosotros en Cristo, que Él nunca falla, pero aquí ninguno de nosotros somos garantía de nadie, solo Cristo. Entonces, tener mucho cuidado en cómo señalamos, en cómo condenamos, porque hay cosas que mejor calladitos, ¿quién iba a decir? Dinora.
La escritura me enseña a mí que no esté yo señalando el pecado de otro, porque ve y yo, no creyéndome heraldo, yo caiga más rápido, ¿verdad? La escritura me dice. Y esta mujer es impactante porque yo puedo verlo de este ángulo y lo veo así, que el pecado ya evidenciado liberta, la liberó, porque ella lo tenía oculto, lo mantenía ahí oculto, ella se encerraba en una habitación, pero cuando ya el pecado es manifestado, ella fue libre. O sea, muchas veces nosotros a veces no confesamos el pecado porque creemos que nos van a acusar, que va a venir mayor culpa sobre nosotros, que se va a armar un caos, que se va a armar una tormenta, pero hay cosas que al evidenciarlas, como que es un alivio. Si no, miren Moisés tenía aquel egipcio ocultito y bien guardadito, pero una vez aquel le dijo, hey Moisés, si el que mataste, que me vas a matar a mí. Entonces, en ese mismo momento, él fue libre. ¿Por qué? Porque él tenía que vivir fingiendo querer ser la hija de Faraón cuando él ya no quería, porque él ya sabía su origen, ya sabía de dónde venía. Entonces, nosotros ya sabemos nuestro origen. Creo que esta mujer lo que hizo aquí fue tomar su identidad, la había perdido. Había perdido su identidad de hija, pero cuando el Señor viene y empieza a libertarla, a preguntarle a los otros que dónde estaban, qué hacían, que tiraran a piedra, y se fueron yendo. El apóstol Germán tiene un postulado. Él dice que él cree que el Señor se agachó y cuando empezó a escribir con el dedo, él empezó a escribir los nombres de aquellos que estaban en el mismo hecho de ella, ¿verdad? Entonces se fueron yendo uno poco a poco, porque en secreto, pero se fueron evidenciados. Ella fue en público, los otros en secreto tuvieron que irse largando, que se fueron yendo. Entonces, el mismo pecado, una vez es evidenciado, nos liberta. Y es, pareciera, Dinora, pero viéndolo espiritualmente, como le digo, viéndolo en Cristo y bebiendo de la misma savia de Él, y esa es la palabra que nos anima, es saber, todo ayuda para bien, no va a haber hoyo tan profundo del cual Dios no nos pueda sacar si nosotros decimos, Señor, ten misericordia, ayúdame, y tenemos la actitud y un corazón, por sucios que nos veamos por fuera, pero si en nuestro corazón, en lo muy profundo, está el deseo de limpiarnos, no hay hoyo tan profundo donde Él no nos pueda sacar. Todo ayuda para bien, que pueden haber situaciones públicas, vergonzosas, escandalosas, que nosotros sabemos de pronto merecemos y que los demás, pero que eso no nos aleje, porque ese es el objetivo, alejarnos, la acusación, la condena, que si eso sirve para estar más cerca de los pies del Señor, pues que se glorifique el nombre de Él. Nosotros tenemos otro personaje que es David, hablando de los que todos los condenan. No sé por qué vamos a hablar de David cuando todo tiene mucha culpa, ¿verdad? Pero Fíjese, pero dígame usted primero. Antes de entrar a David, yo veía en esta mujer que a veces, ¿verdad?, hay personas que vienen con argumentos sólidos y correctos a acusar, pero lo que ellos no saben es que el Señor ya nos liberó a nosotros, que nosotros somos diferentes, porque en Levítico 20:10, mire que ahí está el pie de imprenta que utilizaron los fariseos y los escribas que llegaron, le decían Jesús, ¿y tú qué dices? O sea, no le estaban diciendo, ¿la vas a condenar? ¿Tú qué opinas de esta mujer que fue hallada en el hecho? Porque la ley de Moisés dice que debemos apedrearla. Y Levítico 20:10, mire lo que nos enseña. Si un hombre comete adulterio con una mujer, entonces tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Allí solo estaban llevando a la adúltera y el hombre, el adúltero, porque para que haya adulterio tenían que haber sido dos, una pareja, pero el otro no estaba. Entonces ellos estaban queriendo afectar la comisión del Señor, pero qué hermoso que en cada acusación, que en cada afrenta que se dé, a través de la palabra nosotros podamos defender nuestra vida, defender nuestra familia, defender nuestros parientes, porque es tan fácil venir a acusar a alguien, pero es tan difícil el venir a restaurar a alguien. Sí. Muchos se han ausentado de un ministerio, de unas familias, de una sociedad a causa de una culpabilidad que no tenían nada que ver, o quizás sí tenían que ver, pero no hubo una mano de misericordia que les apoyara. En este caso llegan a Jesús y Jesús sabía que la ley de Moisés decía,
tiene que morir apedreada. Pero como él vino a dar un evangelio de salvación, los escribas dijeron, aquí es el momento que Jesús está entre la espada y la pared, no va a poder hacer nada. Y Jesús simplemente se agacha y dijo, vamos a esperar a ver qué hacen ellos. Ellos vienen a que yo haga cumplir la ley, entonces veamos si ellos también están cumpliendo la ley, porque a veces exigimos cosas que ni nosotros mismos estamos haciendo. Entonces el Señor se toma su tiempo y solo les hace una pregunta y dice, bueno, me imagino que dio así como un comentario, si alguno esté libre de pecado, que comience a arrojar piedras. Me imagino que él escribiendo y hablando, ¿va? Como cuando uno dice, ¿será que mañana va a llover y será que me preparo el abrigo? Él comenzó a hablar de esa manera. Cada uno se fue analizando, porque era una palabra de un Dios todopoderoso. Se analizó, se pesó y comenzaron a irse. Y mire qué tremendo, yo me impactaba porque cuando una mujer, Leslie lo decía en el inicio, en Deuteronomio 19:15 dice que para acusar a alguien de adulterio y morir lapidado a pedradas, eran necesario que hubiesen 3 testigos. Entonces el Señor Jesús cuando les dice, bueno, si alguno de ustedes está libre, tire la primera piedra, comienzan a irse. El Señor siguió escribiendo, haciendo su tiempo. Cuando ya él vio que ni uno tan solo quedó, solo estaban la acusada y el defensor. Y entonces le dice, bueno, mujer, y entonces ahora ¿quién te acusa? Como quien dice, la ley ya no se puede aplicar a ti porque aquí no hay 3 acusadores. Aquí solo estoy yo y estás tú. Yo que me vinieron a hacer una pregunta y estaba enseñando, y a ti que te acusan. Entonces le dice, ni yo te acuso. Entonces vete y no peques y tener más. la conciencia, como dice Nolvia, van a haber varios bandos, pero esta carrera es individual. Cada uno de nosotros, no, si algunos, como lo decía Nolvia, se van de pronto por alguna acusación, condenación, es saber a quién nosotros le servimos y quién es el que nos ha salvado. Entonces, nosotros tenemos que saber que cualquier situación, que cualquier circunstancia o acusación, nosotros debemos de acercarnos confiadamente y no estar pensando, dándole mayor crédito a la opinión del hermano, a la opinión del esposo, del hijo. Es lo que Dios opina acerca de nosotros. Rosy, dígame, porque ya casi que tenemos 5, dice David, dele. El siguiente personaje que tenemos es David, ¿verdad? En 2 de Samuel 12:19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. En el 12:20 dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y orabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabe su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo que dio por nombre Salomón. Entonces, qué importante, ¿verdad? Que en el momento de luto, en el momento de tristeza, nosotros podamos encontrar la misericordia de Dios y nosotros no tengamos carga por el error pasado. Si el Señor ya nos perdonó, si ya nos arrepentimos, el Señor nos perdona y alcanzamos su misericordia. A veces en medio del luto podemos encontrar y sacar lo mejor. La palabra dice que en la casa de luto aprendemos más que en la casa de fiesta. Y ahí, cuando el niño muere, él se da cuenta de que necesita alabar al Señor, que necesita quitar sus vestiduras de luto, ¿verdad? De tristeza. Y ya hay tiempo. ¿Por qué? Porque él está consciente de que el niño no va a regresar, pero él sí va a ir donde el niño. Él está consciente de que Dios con su misericordia lo va a llevar un día a que estén juntos. Y podemos ver que cuando nosotros no tenemos culpa ni carga, viene la paz a nuestra vida, viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no puede entender, pero en Cristo nosotros sí podemos entender. Nosotros mirábamos a David, Rosy, ya casi para ir concluyendo, porque nos faltaba la autocondenación, que es
un poco fuerte, pero gracias a Dios parece que el apóstol lo habló de la autocondenación, que es el tercer punto que nosotros teníamos, pero ya casi nos estamos despidiendo. Pero era importante ver el personaje de David, porque en la casa, en ese momento de luto, y según él es uno de los personajes que lo enfrenta de una manera eficaz, no deja de ser difícil para en el momento que se ha vivido, porque aún según la psicología es todo un tiempo que dependiendo de la persona, a algunos les lleva poco tiempo, a otros más, a algunos 3, 4 años y necesitan ayuda y tampoco deben de tener pena de pedir ayuda porque es algo un poco delicado, pero David lo enfrenta de una manera, tuvo un tiempo de búsqueda, de ayuno, de oración. ¿Tenía motivos para sentirse culpable? Sí. El nene era un hijo de adulterio, pero cuando David se levanta y David se deja abrazar, no atribuye despropósito y se deja abrazar por la gracia, por la misericordia, no lo veo en ningún momento culpándose. Al contrario, sus siervos tratan de ponerle una pequeña culpa y dicen, ¿cómo es posible que tú lloraste y ahora que se muere estás como que sin nada? O sea, no le dijeron así, pero casi que implícitamente se lo estaban diciendo, pero él dice, ¿por qué voy a llorar? No se deja poner culpa y se levanta y se allega a su mujer, dice, y da a luz a Salomón. Dios siempre va a querer que en cualquier situación, por difícil que sea, nosotros encontremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quizás hayan muchas, y no vamos a ignorar que no es tan fácil, porque algunos dicen que después son varios procesos que se viven en medio del luto, según los psicólogos, se viven varios procesos, varias etapas, pero una de las más fuertes es que después del shock, que es lo primero que pasa la persona, viene un sentimiento de culpa, de autocondenación. ¿Y si yo hubiera estado ahí? ¿Y si yo le hubiera dado un abrazo? ¿Y si yo no me hubiera ido y la hubiera llevado a tiempo? ¿Y si la hubiera llevado donde otro doctor? ¿Y si no hubiera? Empieza y si no hubiera, y empieza ese de condenarse. Y otros que de pronto se van a prestar para tirar piedras, para señalar. Pero cuando nosotros llegamos y decimos, no importa si estuve o no estuve, si tengo o no paz, como dice Rosy, a veces lo serví en vida, lo honramos en vida y tengo paz. Otras veces no, pero con todo y eso, vayamos y decir, Señor, no lo hice, me arrepiento, pero que esto no me vaya a hacer cometer un pecado mayor, apartarme de ti, apartarme de la gracia y de la misericordia. Aquí estoy, me arrepiento, a los que tengo ahora los honro, pero el punto que nosotros queremos llevarlo, hermano, en nuestro corazón y dejarlo en el suyo, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, para los que no vivimos conforme a la carne. Si usted y yo nos dejamos llevar por la carne nuestra y por la de otro, ya no vivimos, hermano, ya no salimos a la calle. Más de alguno tiene un familiar que no está alumbrándole a Cristo como debe, o un hermano, una hermana, el papá, la mamá, el esposo, el hijo. Hay miles es toda una nube de testigos aquí en la tierra que nos quiere apedrear, pero nosotros deberíamos de tener esa convicción que nada ni nadie nos puede separar del inmenso amor de Dios. Eso es lo que nosotros queremos dejarle en su corazón, porque mire, las mujeres están, que si trabajan, que porque trabajan y no cuidan a sus hijos, y que las que trabajan no tienen el tiempo para atender, y las que se quedan en la casa, que por qué no aportan. Entonces totalmente es vivir con esa carga de no cumplir la labor, porque la que está en la casa quiere estar en la calle y la que está en la calle quiere estar en la casa, entonces no cumple ninguna de las dos cosas. Cada quien debe de estar contento y llegar al trono. Señor, esto es lo que tú permitiste, lo voy a hacer sin culpa. Esto es lo que me tocó, amén, Señor, y que la paz que sobrepase todo entendimiento llene nuestro corazón, hermano. Que Dios le bendiga, porque nosotros no tocamos el último, pero nos vamos sin culpa sabiendo que se hizo lo que Dios quiso que se hiciera. Así que nos vemos en nuestro próximo programa. Dios le bendiga. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.